Gracias. Se cansó de los números y dijo, me voy al Congreso como diputado, no quiero sumar todo el tiempo presupuestos y demás, ¿no? Yo creo que, primero que es una decisión de la Presidenta de la Nación, y para mí es un honor encabezar la lista de diputados en la Ciudad de Buenos Aires y acompañar la fórmula Cristina Fernández Vudú. Y por el otro, me parece que después de tantos años de función pública, someterme al voto de la ciudadanía es una cosa que a mí me resulta muy impactante, ¿no? El otro día yo corría por Palermo y alguien me dijo, yo te voté en las primarias. Y esa sensación de que, bueno, espero no defraudar es una cosa fuerte, por lo menos para mí. Y es un tema, un desafío interesante, muy interesante. ¿Con qué temas prioritarios va al Congreso? Nos parece, hay dos temas. A ver, uno va a ser representante de la Ciudad de Buenos Aires, que es un distrito netamente urbano, ¿verdad? Hay dos temas que son muy importantes. Uno es la vivienda para los sectores de ingresos medios, para la clase media. Y acá hay mucha gente que está con ingresos, afortunadamente por la política económica, con ingresos entre 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 pesos, que pueden estar pagando un alquiler de 1.800, 2.000 pesos, eso se puede reemplazar por una cuota de un crédito hipotecario. O sea, un crédito hipotecario de largo plazo, de bajo costo, tasa de un dígito, y que financie el 100%, yo creo que es una cosa posible hoy para los sectores de ingresos medios. Eso es un tema que yo me quiero ocupar mucho, porque me parece que eso tiene que estar garantido de algún modo. Hay que buscar algún mecanismo para poder avanzar en eso. Y por el otro, el tema transporte público. Yo creo que hay que trabajar mucho ciudad, nación, provincia de Buenos Aires, una sola autoridad de transporte, meter adentro los colectivos, los subtes, los trenes, regular frecuencias, tarifas. Centralizado. Y sí, porque son varias jurisdicciones. 126 líneas de colectivos, solo 15 entran y salen en la Ciudad de Buenos Aires, el resto va al conurbano. ¿Y eso lo creen posible teniendo a Macri en la jefatura de gobierno porteño? Sí, ¿por qué no? Yo creo que viene una etapa de agendas. Digo, uno no va a dejar de ser opositor porque consensúe determinadas agendas que a mí me parece que la agenda del transporte es una agenda muy posible. Si le podemos restituir a los porteños 20 minutos de subida por día, porque también, ¿por qué hay esta demanda de movilidad? Porque hay crecimiento económico. La demanda de movilidad crece un punto, crece 20% por encima de un punto del producto. O sea, el producto crece un punto, la demanda de movilidad crece un punto 20. ¿Por qué? Pues la gente se mueve porque al tener más dinero en el bolsillo demanda recreación, demanda gastronomía, cultura, digo... Eso es movimiento. Ahora eso es transporte público también. Claro. ¿Cree usted que va a llegar a tener presupuesto aprobado el gobierno con usted como viceministro, digo, como parte del Ejecutivo, o será después del...? Yo preferiría que fuera como parte del Ejecutivo, porque si no me va a tocar explicarlo primero el 5 de octubre y votarlo después del 10 de diciembre. No yo quisiera que se votara antes. Yo creo que la apelación a la oposición en esta etapa es que acompañe el presupuesto, que es una herramienta de planificación, que lo necesitamos todos, la ciudadanía lo necesita. ¿Usted cree que hay en la oposición una disposición diferente respecto al año pasado que dejó al gobierno sin presupuesto? Y yo quisiera pensar que sí. Yo quisiera creer que después de los procesos que hemos vivido en este año, de la forma en que se ha gestionado, de la situación que arrojaron las primarias, me parece que lo lógico sería que pudiéramos llegar tranquilamente al presupuesto, porque creo que también, digamos, para la oposición, y yo por supuesto, y voy a hablar con la humildad que pide la Presidenta que hablemos, que es de nuestra gestión, también tiene que reflexionar que si llevamos 8 años gobernando, este gobierno lleva 8 años, que evidentemente pareciera que tiene altas posibilidades de ser reelecto por un mandato más. Digo, algunas cosas positivas. Y yo creo que la oposición, por eso cuando hablamos de la ciudad, miremos hacia adelante una agenda propositiva, pensemos, bueno, cómo financiar el desarrollo en la nueva etapa, cómo avanzar en los proyectos de obra pública e infraestructura que estamos necesitando. El gobierno ha hecho un esfuerzo enorme de llevar de un punto el producto a 4 puntos del producto la inversión pública. Hoy se inauguró Atucha, la Presidenta puso en marcha Atucha 2, que estaba cerrada desde el año 94. Totalmente. Bueno, digo, esas cosas me parece que son discusiones que vienen hacia adelante. Creo que plantear permanentemente el escenario catástrofe, incluso hasta desde un punto de vista pragmático, no le ha ido bien a la oposición. Roberto, digamos, para la gran mayoría de nosotros que no somos economistas, el presupuesto parece algo alejado y sin embargo es la ley fundamental para saber qué se recauda, qué se gasta. Hay siempre un dato para el argentino medio que es la expectativa del dólar, que se prevé, corríjame, en 4.40. 4.40 promedio del año. Esto implica, digamos, hablar de una cuota de inflación que es discutida por la oposición. Cuénteme por
¿Por qué 4.40 y por qué la expectativa inflacionaria? Bueno, porque nosotros lo que vemos, lo que nosotros estuvimos viendo a lo largo de este tiempo es, primero, cómo viene la situación en el mundo. Nosotros sabemos que Argentina no va a sufrir impactos financieros, de la que no va a haber corrida. Por eso estamos previendo manejo del tipo de cambio tranquilo. Y por el otro, lo que vemos es que puede haber impactos comerciales, por eso morigeramos la tasa de crecimiento. Esas fueron las dos variables. Ahora, el dólar para la Argentina, para una economía bimonetaria de hace muchísimos años, donde, digo, tiene que ser lo suficientemente, el peso tiene que estar lo suficientemente depreciado para preservar el empleo, para el habitante entienda. No podemos tener un dólar muy barato porque nos viene la avalancha, más en un mundo en crisis, la avalancha de importados. Ahora, tampoco podemos, para ser competitivos, tener un dólar muy alto, porque podríamos ser competitivos, como algunos países asiáticos, pero también tener los salarios de esos países asiáticos. Entonces, el manejo cambiario de Argentina es entre preservar el empleo, la competitividad, que no nos invadan los importados, y por el otro, que no se deteriore el salario. Y creo que en ese desfiladero marchamos, por eso hemos definido esa pauta cambiaria. Y creo que las hemos respetado bastante. Cualquiera que mire las proyecciones del tipo de cambio va a ver que la hemos respetado con mucho cuidado. Entre empleo y salario, manejar la política cambiaria. Y respecto la inflación se critica, al proceso, para sacar la discusión del INDEC, saquemos del lado de la discusión. Si uno mira las mediciones de los índices de los institutos provinciales, ¿no? El INDEC mide Capital y Gran Buenos Aires, los institutos de las provincias, inclusive hasta las tan discutidas, con mucha razón, consultoras privadas. 2010 definían un nivel de índices de precios, 2011 lo miden a la baja. Nosotros prevemos que es el crecimiento lo que resuelve el problema de la aceleración de precios. Cuanto más Argentina necesita crecer, cuanto más crece Argentina, menos tensión de precios suele haber. Hemos crecido al 9. Nobleza obliga, digo, San Luis, Mendoza y Santa Fe, los tres institutos provinciales. O sea, también lo han medido hacia, 3 veces más. Sí, pero también lo han medido hacia la baja 2010 respecto al 2011. Es cierto. O sea que lo que nosotros vemos, que nos recuperamos vigorosamente del impacto de la crisis del 2009, donde crecimos el año pasado, 2010, al 9,2%. Este año prevemos crecer arriba del 8%. Lo que nosotros vemos que tasas de crecimiento alto generan tasas de inversión altas. Este año la inversión va a ser récord, a pesar de ser un año electoral. Y además, lo que tiende es a converger el índice de precios. Es decir, muchos años de continuidad tienden a que se desaceleren las tensiones de precios. Así como decimos que el tipo de cambio lo manejamos de ese modo, también manejamos de ese modo el volumen de tasa de interés, también se maneja la expectativa de la economía. La expectativa de la economía, en la medida que haya crecimiento y determinado nivel de estabilidad, tienden a converger las variables. ¿Y en cuánto depende la Argentina de la economía, de lo que pasa en la economía de Brasil? Depende porque tenemos inserción regional que ha sido positiva. Por ejemplo, en el 2009, cuando el comercio del mundo se contrajo un 26% en todo el mundo, Argentina siguió vendiéndole autos a Brasil, o sea, la contracción con Brasil fue menos del 10%, o sea, eso demuestra cuando hay una inserción regional que funciona, ¿no? La demanda externa, nuestras ventas al mundo. El mundo deja de comprar y con quien nosotros más le vendemos nos sigue comprando porque sigue creciendo. Para Argentina lo que más le interesa es que Brasil crezca. Es decir, la relación entre Argentina y Brasil, contra lo que todo el mundo piensa, no depende de cómo esté el real o el peso, sino depende si Argentina y Brasil crecen y cada uno puede comprar. Digo, y esto lo pongo como un dato: en la época de la convertibilidad, nuestro peso estaba muy apreciado y el real se devaluaba. Sin embargo, nosotros tenemos un saldo positivo con Brasil. Es cierto, hoy es al revés y sin embargo tenemos un saldo negativo. Es cierto, usted es el primer candidato a diputado y hay que hablar de la tarea legislativa, pero Tengo que hablar de la tarea legislativa, porque si no me encasillan en la economía y... Es que vio que cuando a alguien se le entiende cuando habla de economía es peligroso. Bueno, le agradezco. Es peligroso. O sea, te conviene hablar más difícil. No, pero quería hacer una pregunta. ¿Qué siente cuando lee un título de algún diario que dice Estados Unidos no sanciona económicamente, no aprueba créditos y va a seguirnos sancionando? Bueno, hoy salió hubo un comunicado, yo recién lo acabo de recibir, que desmiente que la relación bilateral es importante y que no va a haber una agudización de sanciones. Yo no quiero hablar de las tapas de los diarios porque por suerte esa es una etapa superada de la Argentina. Las tapas de los diarios evidentemente no tienen, o si algún grupo monopólico piensa que sí, no tienen el impacto sobre la política en la Argentina. Creo que hoy se ha hablado de la relación bilateral. Creo que Estados Unidos tiene que pensar que nosotros le compramos 4.000 millones de dólares. Entonces, y ellos no están en el mejor de los mundos. A mí me parece que
desde el punto de vista de la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, siempre fueron economías competitivas. Siempre hubo dificultades porque producen lo mismo que nosotros. Ahora, la relación bilateral, Estados Unidos tiene que preservarla también, y yo creo que es lógico lo que ha dicho. Yendo a octubre... Hasta siendo pragmáticos, son 4.000 millones de dólares, digamos, no están sobrados hoy. No es mucho para los Estados Unidos, pero tampoco están sobrados de perder clientes. Uno de los ejes de campaña de la oposición es que hay que equilibrar el Congreso Nacional por la hegemonía que puede tener el gobierno si supera incluso los números que sacó en las primarias. ¿Usted qué piensa de esto? Yo pienso, a ver, yo lo que creo en estos momentos es que hay que dejar que la ciudadanía se exprese y no asustarla. Digo, creo que eso es un problema que instalan inclusive algunos grupos monopólicos periodísticos. El discurso de la catástrofe, el discurso de la hegemonía, el discurso de que esto es inminentemente vamos a un abismo, no sirve. Yo creo que acá lo que hay que pensar es que la ciudadanía se exprese, que la gente vote y que, por lo tanto, las instituciones funcionen. El gobierno durante 8 años ha hecho funcionar las instituciones y las instituciones han funcionado. Y es más, hemos aceptado que no se nos votara el presupuesto y hemos gobernado de acuerdo a la ley, reconduciendo por ley de administración financiera del presupuesto. Lo deseable es que funcionen las instituciones y que la ciudadanía se exprese tranquila, por ideas, no por un temor a algo que va a ocurrir. Le pregunto algo más como una cuestión más peronista. Estamos bastante gorilas en la noche de hoy. Pero digo, la elección primaria y un eventual número parecido hace que todo lo que no sea kirchnerismo ha quedado fuera, digamos, ha quedado licuado el peronismo no kirchnerista. A mí me parece que eso es algo que tiene que responder quienes están por fuera del peronismo no kirchnerista. Lo que creo es que, lo que me parece a mí, que lo que funciona aquí es que la visión del movimiento nacional y popular está del lado del gobierno. La visión de estructura nacional y popular, de negociación colectiva, de paritarias, de apoyo sindical, de apoyo de pequeñas y medianas empresas, está del lado del gobierno. Las alianzas históricas del peronismo están con el gobierno. La Presidente debe Los actores sociales históricos del peronismo, las grandes barreras populares están con el gobierno. Entonces me parece que lo otro es una discusión distinta. ¿Y la Presidente debe reasumir el PJ así después de ganar las elecciones? Bueno, eso ya es una decisión que me escapa a mí y sobre la cual no voy a emitir opinión, por supuesto. Gracias por haber venido. No, al contrario, gracias gracias a a ustedes. un gran gusto.